¿Hay alguna persona en tu vida que te desagrada y te gustaría saber cómo lidiar con tus emociones? Soy Lea Kaufman de leakaufman.com, tu lugar para apoderarte de tu cuerpo y liberar tu bienestar. Y en este video te voy a contar cómo lidiar con ese desagrado. Me escribió Grace lo siguiente: querida Lea, me parecen muy interesantes todos tus temas. ¿Habrá uno que aplique con las personas que te desagradan? A veces no te han hecho nada, pero su actitud, sus palabras, su forma de ser chocan contigo y no encuentras un motivo específico o una razón que justifique este rechazo. Muchas gracias, Grace. Mil gracias, Grace, por esta interesantísima pregunta, me encanta. Así que hoy te voy a dar 4 consejos para lidiar con tus emociones cuando alguien te provoca este rechazo injustificado o justificado, pero para que puedas comportarte de una manera que te sea mucho más saludable para ti y por supuesto que te dé bienestar. Mi primer consejo es que recuerdes que nadie puede hacerte nada. Tal vez el origen de este rechazo es que sientas que esta persona, su presencia o como tú mencionabas, Grace, simplemente sus gestos o sus palabras te irritan porque de alguna manera sientes que puede hacerte daño, que te genera cierta inseguridad. Entonces es importantísimo recordar que no importan las circunstancias externas, tú estás en control de tu bienestar y tú puedes definir cómo sentirte. Pero para que puedas hacer esto, primero tienes que sentirte a salvo, tienes que sentirte seguro. Entonces lo más importante es que te recuerdes a ti mismo que estás a salvo en presencia de esta persona, que estás a salvo porque te tienes a ti mismo, a ti misma, completo y entero en tu cuerpo. Mi segundo consejo es que busques las cosas positivas, las cosas que sí te agradan de esa persona. Esto es súper importante, entonces te vas a enfocar en las cosas positivas de esta persona. Y te voy a pedir por favor que hagas una lista con todas estas cosas y repases esa lista cada vez que sabes que te la vas a encontrar. Si es alguien del trabajo, bueno, puede ser cada mañana antes de salir a tu oficina o a tu espacio del trabajo. Si es un familiar, puede ser antes de ir a la reunión donde sabes que probablemente él o ella estén, y con esta lista fresca en tu memoria busques cuando estás interactuando con él alguno de estos rasgos positivos, de estos rasgos luminosos que la persona tiene y trates de enfocarte en ellos. Mi tercer consejo es que efectivamente hagas algo bueno, amable y amoroso por esta persona. Muchas veces cuando tenemos estas emociones, o bueno, no solamente estas emociones de desagrado, pero cualquier otra emoción, corremos a que nuestros comportamientos, nuestras acciones empaten con la emoción. Pero eso no necesariamente tiene que ser así. Tú puedes sentir este rechazo y sin embargo decidir actuar de una manera diferente para con él, para con ella y lo más importante, para contigo. Y esa acción, ese movimiento, ese comportamiento va a cambiar completamente la emoción que tienes. Entonces, por ejemplo, si es un compañero de oficina, puedes llevarle, no sé, un chocolate o un dulce en la mañana, o puedes traerle un café, o puedes felicitarlo por el trabajo que ha hecho, o encontrar algo bueno de él para darle un cumplido. Y todos estos comportamientos, todas estas acciones, si las haces con regularidad, tienen el poder de transformar tus emociones. Y mi último consejo es que reflexiones, que busques qué rasgos que te molestan de esta persona tú compartes con ella. ¿Qué rasgos que te desagradan de esta persona? Es así porque tú los tienes. En México dicen: lo que te choca, te checa. Y esto es un dicho popular y es una gran verdad. Si algo te molesta tan vívidamente, tan vigorosamente de alguien, sin ningún motivo aparente, es porque esta persona está reflejando algo de ti que no tienes completamente integrado, aceptado y trabajado. Entonces puedes hacer una especie de investigación como un detective de ver, bueno, ¿qué es lo que me molesta específicamente, objetivamente de esta persona? Y luego buscar en tu vida cuando tú tienes esa misma actitud, ese mismo comportamiento, y entonces transformar el comportamiento y la actitud en ti, y esto te va a permitir, por supuesto, aceptarte, estar mucho más tranquilo en ti mismo y por lo tanto poder mejorar el vínculo con esta persona. Estos son mis 4 consejos para ti y ahora te toca a ti. Ve a leakaufman.com y debajo del post de este video cuéntame qué haces tú cuando tienes a alguien que no te cae tan bien, que te desagrada, cómo haces para lidiar con tus emociones, transformarlas y por supuesto buscar relaciones mucho más armoniosas en tu vida.
Si te gustó este video, suscríbete a mi canal y compártelo con todos tus amigos. Todos nos merecemos tener relaciones armoniosas, así que comparte estos consejos. Y si tú aún no estás en mi lista, en la lista de leakaufman.com, ve ahora y suscríbete. Es muy fácil, solamente colocas tu nombre y tu correo electrónico. Y entonces tú y yo vamos a estar en contacto todos los viernes, no solamente enviándote estos videos, sino también artículos, consejos, ofertas, novedades y otras cositas que solo comparto con la gente de mi lista. Así que ve ahora y suscríbete. Gracias por ver, hacer y sentir. Hasta la próxima.